La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino, y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Soy la doctora Patricia Suárez Belloras y me desempeño como subgerente de control del sector salud de la Contraloría General de la República. Actualmente me encuentro cursando la maestría en control gubernamental. La maestría en control gubernamental nos permite tener una amplia red de contactos, así como aprender y compartir experiencias con otros países de la región respecto de las prácticas de control gubernamental. Asimismo, es una gran oportunidad personal de crecimiento profesional. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control.
Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Ética del Auditor, una aproximación al postconvencional de Colbert. La ética del auditor se encuentra en el espacio de las competencias actitudinales de los auditores. La cadena de valor público es una herramienta fundamental que ayuda a la mejora del servicio público y a la transformación social. La rendición de cuentas y la responsabilidad son los resultados a los que debemos llegar cuando los auditores se aproximan al postconvencional de Colbert. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de José Vargas, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Buenas noches a todos. Hoy nos toca presentar a José Antonio Chilet Manco. Él es actualmente gerente regional de control de Madre de Dios. Él es economista, egresado de nuestra maestría de control gubernamental. Tiene amplia experiencia en el sector público, ha trabajado en varios ministerios y en la presidencia del Consejo de Ministros, en los sistemas administrativos de planeamiento y presupuesto, abastecimiento, inversión pública y también control gubernamental, justo el tema que nos toca hoy. Él ha sido docente universitario de la Escuela de Posgrado de ESAN, de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la Universidad San Martín de Porras, de la Universidad Federico Villarreal, y actualmente es docente de nuestra Escuela Nacional de Control. Es un gusto para mí, y a nombre del director general de la escuela, señor ingeniero economista Miguel Báez, y del ingeniero Marco Antonio Núñez de Prado, su director administrativo, agradecerle por su presencia y estamos expectantes por su presentación. Buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias por la presentación. Agradecemos las palabras de José Vargas, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, ética del auditor, una aproximación al postconvencional de Colbert, estará a cargo del señor José Antonio Chilet Manco. Adelante, por favor. Muy agradecido. Primero agradecer la convocatoria de nuestra alma mater, la Escuela Nacional de Control, del cual, como bien dice José, soy egresado de la promoción 2018-2. Quiero decir que he pasado por la escuela, hemos tenido los mejores docentes en el tema de control gubernamental, no solamente docentes nacionales, sino también de todos los países que conforman los FS a nivel internacional, del cual me siento muy orgulloso. Bueno, hoy día nos convoca un tema que específicamente tiene que ver con cómo hacemos para luchar contra la corrupción en forma efectiva, ¿no? La ética del auditor es muy importante, pero la ética del auditor es un tema bastante grande, ¿no? O sea, este tema está acotado al postconvencional de Colbert. Y está, digamos, dirigido a que haciendo nuestro trabajo de control gubernamental, nosotros podamos tener algunas herramientas y algunas, dirigir, ¿no?, nuestros esfuerzos a hacer un control más efectivo. Y eso lo vamos a explicar durante esta hora, ¿no? Vamos primero a compartir el documento que vamos a exponer para que ustedes puedan hacer un seguimiento a esta exposición. Bien, en realidad lo que nosotros hacemos en la Contraloría, lo fundamental es que hacemos todo el esfuerzo necesario para intentar reducir la corrupción, ¿no?
Yo estoy en el Estado del año 1982 y he visto cómo ha evolucionado, cómo la Contraloría General de la República ha venido evolucionando, digamos así, en las acciones de control para combatir la corrupción, ¿no? En los 80 recuerdo que las auditorías financieras eran lo principal. Bueno, después han venido los informes largos, las auditorías de cumplimiento, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la Contraloría, para luchar contra la corrupción, está bastante enfocado, ¿no?, en el tema de los servicios de control específico, en el control posterior y en el control simultáneo, en el control concurrente, ¿no? Es un binomio que ahora se está dando con el fin de prevenir la corrupción y luego con el servicio de control específico identificar aquellos responsables que han cometido algún hecho irregular y que, bueno, tendrían alguna sanción o podrían tener una sanción administrativa, una sanción civil o una sanción de tipo penal, ¿no? Bueno, en este esfuerzo, sabemos también que ahora la Contraloría está dirigiendo sus esfuerzos a realizar auditorías de desempeño, ¿no? Esto es lo que ahora, en el futuro, es el futuro de la Contraloría, porque las CFS están dirigiendo en el mundo sus esfuerzos hacia este camino. Bien, como sabemos, pues la corrupción es un problema público que afecta a todos los ciudadanos, ¿no? Pero el gran problema de la corrupción es que desestabiliza las instituciones de un país, ¿no? Y al desestabilizar las instituciones de un país, lo que produce, pues, es que en el largo plazo vamos a perder inversiones, que es lo fundamental en un país para poder crecer, para poder producir, dar empleo, y que el consumo a su vez se crezca para el bienestar de la población. En el largo plazo es un gran problema la corrupción, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos examinado y traemos a esta hora es cómo hacemos para que, digamos así, las instituciones que tienen que ver con el control gubernamental, podamos nosotros detener o disminuir este proceso de corrupción en el país, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos que hay teorías que nos dicen cómo detener la corrupción, ¿no? Por un lado están las teorías económicas referidas a los incentivos que puedan tener los servidores públicos o los funcionarios, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado, también está el postconvencional de Colbert, que tiene que ver fundamentalmente con examinar la formación ética de los servidores públicos, ¿no? Y los auditores, obviamente, ¿no? Y entonces, el tema es que en nuestro país hay muchas limitaciones, ¿no?, en el tema ético. Entonces, el tema también es que las personas que trabajan en el control gubernamental y también aquellos servidores públicos que trabajan en el Estado no conocen lo que se llama el contrato social y también lo que se denomina la autonomía moral. Entonces, la exposición va a estar concentrada en esos dos aspectos, ¿no? Pero para ello vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata, ¿no? Una primera impresión que me llevé cuando investigué acerca del tema de la ética del auditor, son las limitaciones que hay, ¿no?, en estos estudios. En realidad, vamos a decir, el sombrero de la ética del auditor está en el desarrollo moral, por el lado de esta teoría, ¿no?, la teoría de Colbert. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratar de relacionar este desarrollo moral con el valor público, porque el eslogan de la Escuela Nacional de Control exactamente está referido, ¿no?, a la generación de valor público. Y efectivamente encontré un campo donde ambos se unen, ¿no?, y donde se podría trabajar este tema y así poder al final reducir la corrupción. Entonces, la idea fundamental es un cambio de actitud en la ética del auditor y también de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Porque es un tema de conciencia, ¿no? Es un tema de tomar conciencia de que nosotros vivimos en una sociedad, tenemos un contrato social,
debemos el respeto del uno al otro. Y que adicionalmente cada uno de nosotros podamos tomar, digamos, nuestras propias decisiones con autonomía, sin tener en cuenta, digamos, aquellos malos ejemplos o malas prácticas gubernamentales que, digamos, están a la vista de todos nosotros, ¿no? Y eso también, no solamente lo he estudiado, sino que con mi experiencia, eso es lo que necesita nuestro país, ¿no? O sea, cuando hay alguien que trabaja en una institución pública, lo principal es eso, ¿no? Que uno tenga la autonomía, no solamente, digamos, moral, ¿no? Sino autonomía en sus propias decisiones. O sea, no es que si yo veo que alguien está haciendo una inconducta funcional, yo también la voy a hacer, ¿no? Yo tengo autonomía para hacerlo, ¿no? De eso justamente vamos a hablar esta noche, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es el convencional de Colbert? Bueno, Colbert es fue, porque ya falleció, un filósofo estadounidense que estudió el tema de la moralidad, ¿no? O sea, de cómo la moralidad enfrenta a un ciudadano en sus actividades diarias, ¿no? Entonces él hablaba que existe un principio en la sociedad en la cual cada persona, ¿no? Cada persona es libre de tomar buenas o malas decisiones, ¿no? Entonces, lo principal aquí es que Colbert expresa que estas decisiones deben ser buenas, ¿no? Para que la corrupción no nos domine, ¿no? Eso es lo que él estudió. Entonces, él determinó que existían 3 dimensiones, ¿no? En este desarrollo moral, ¿no? El nivel de la moral preconvencional, el nivel de la moral convencional y el nivel de la moral postconvencional. Los dos primeros niveles están referidos a la formación que tenemos desde que nacemos, ¿no? En el preconvencional, cuando somos niños, cuando estamos entrando a la adolescencia. En el convencional, cuando somos jóvenes, ¿no? Y obviamente, ahí estamos hablando de una formación básica, ¿no? No solamente uno de parte de nuestros padres y otro de parte de nuestros profesores, ¿no? Sin embargo, en el postconvencional, allí sí hablamos de cuando vamos a trabajar, o sea, cuando una persona se enfrenta a la sociedad, ¿no? Se enfrenta, en este caso, al contrato social, se enfrenta a sus derechos, a sus obligaciones. Y también se enfrenta hacia decisiones que debe tomar frente al bien o al mal, o sea, a sus propias decisiones con autonomía. Y también, finalmente, a la ética que debe tener frente no solamente al país, sino al mundo, ¿no? Porque las relaciones que tiene un ser humano no solamente es dentro de un país, ¿no? Cuando uno viaja, también hay relaciones y a eso le llama la ética universal, ¿no? Algunos que han viajado o hemos viajado al extranjero, ¿no? Sabemos que ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? De peruanos que acá, por ejemplo, el clásico, esto de la combi, ¿no? Cuando están acá en el Perú, manejan como sea, ¿no? O sea, no respetan la luz, las luces del semáforo, ¿no? No respetan al policía o coimean al policía, ¿no? Sin embargo, esa misma persona se va a trabajar a Estados Unidos y anda derechito, ¿no? O sea, la ética no solamente es en un lado, claro, acá cambian en otro país porque tal vez las reglas son más estrictas, o la sociedad es diferente, el contrato social es diferente, ¿no? Tiene que ver también, obviamente, con nuestra interculturalidad, nuestra formación, ¿no? Pero Colbert examina muy bien esto, y esto es justamente lo que voy a tratar de relacionar con el valor público después. Bueno, ¿a qué se le llama la utilidad, en el postconvencional de Colbert, a qué se le llama la utilidad o derechos previos y el contrato social? Se le denomina así a este nivel cuando el ser humano se enfrenta ya a un trabajo, a una relación en la sociedad, ¿no? En la sociedad nosotros tenemos deberes y tenemos obligaciones. Entonces, para Colbert, en este nivel existe una ley natural. O sea, esta ley natural debe hacer que el ser humano comprenda que digamos,
los derechos de una persona terminan, por ejemplo, cuando empiezan los derechos de otras personas. Es el respeto al otro, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo muy importante en nuestro país, ¿no? Porque cuando ustedes observan, eh, digamos así, en estas elecciones, por ejemplo, ¿no? Yo estoy observando que no hay respeto hacia el otro, ¿no? Se exacerba, digamos así, las posiciones ideológicas y no hay ese respeto, ¿no? Entonces, Colbert habla de eso, de que una sociedad en el contrato social de cualquier país, eso debe primar, o sea, el respeto al otro debe ser algo fundamental, ¿no? Si se pierde ese respeto, entonces, pues, el ciudadano, el servidor público, el auditor, a quien que trabaja en el Estado, va a sobrepasar las reglas que tiene esta sociedad, y una de las cosas que hace es justamente ser corrupto, o corromper o ser corrompido, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los derechos de las personas, cuando hablamos, también debemos hablar de las obligaciones que tienen las personas, ¿no? No solamente tenemos derechos, sino también obligaciones. Tenemos un contrato social por cumplir, ¿no? Esto es lo que Colbert le denomina la utilidad o derechos previos y el contrato social. Pero también Colbert hablaba sobre la autonomía o principios éticos universales, ¿no? En este campo es muy interesante porque cada uno de nosotros es libre, ¿no? De tomar una decisión, una buena o mala decisión, ¿no? El tema es que a veces cuando estamos en un lugar, por ejemplo, nos enfrentamos, ¿no? Frente a hechos corruptos o a hechos irregulares, nosotros a veces vemos que todos lo hacen y dicen por efecto contagio otros lo hacen. No, Colbert dice, ¿por qué yo voy a tener que seguir esos hechos irregulares? No, yo también, yo soy un ser humano que libremente yo puedo pensar y tener mi propia autonomía y decir, bueno, yo no lo hago. Entonces, eso es algo también muy importante porque si eso lo relacionamos con la manera de que, digamos, vamos a ir a, a generar valor público, esta sería la manera de empezar a la generación de valor público, con la autonomía y con la ética, ¿no? O sea, con la libre decisión mía, de cada persona, de ser autónoma en sus decisiones, y obviamente de aplicar la ética. Muy bien, eso es con respecto a Colbert, ¿no? Colbert hablaba de esto, y tiene una utilidad, que en el desarrollo moral, pues se fija la utilidad que tiene el derecho fundamental, tiene esta connotación del respeto hacia el otro, pero también tiene digamos así, el tema de que nosotros podemos tener una autonomía propia para tomar nuestras propias decisiones y hacer el bien, ¿no? Entonces, si esto lo relacionamos con un auditor que hace su trabajo, por ejemplo, en la Contraloría o también en una entidad del Estado, o los mismos funcionarios y servidores públicos, también se aplica para ellos, ¿no? Porque digamos que estas dos dimensiones se aplican o se pueden aplicar o pueden ser vectores, ¿no? Que empujen positivamente a que los servidores públicos, los auditores, tomen conciencia y puedan aprender, primero puedan desaprender lo aprendido y aprender nuevamente para tener nuevas actitudes bajo estos conceptos y bueno, tenga la gestión pública beneficios como puede ser la eficiencia, la eficacia y resolver los problemas públicos del ciudadano, ¿no? Y esto, llevado a la rendición de cuentas, ¿no? Puede ser muy saludable para ganar la confianza de los servidores públicos. Y aquí es algo fundamental, porque en una sociedad que no hay confianza, se dan justamente los problemas, ¿no? Comienzan a generarse problemas sociales. Y la confianza tal vez en el Perú, es lo que más hemos perdido, ¿no? Si nosotros revisamos la estadística, por ejemplo, de la corrupción, sabemos que en nuestro país el año 2019 se ha estimado en una pérdida de 23.000 millones
3.300 millones de soles en un año, ¿no? Entonces la gente está desconfiada. Entonces, ¿cómo recuperamos esa confianza, ¿no? El postconvencional de Colbert nos ayuda a recuperar esa confianza, pero, digamos, tiene esa utilidad, pero hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Esa es la investigación. ¿Cómo hacerlo? A través del valor público, ¿no? ¿Qué es el valor público? Bueno, a partir del año 2006 hubieron algunas investigaciones como la de Moore y de Blau, interesantes, ¿no? De cómo se define el valor público, ¿no? Lo definen como las atenciones que se le da al ciudadano, pero ¿cómo se genera un valor si es subjetivo, ¿no? Bueno, se determina a través de satisfacer los deseos de los ciudadanos, ¿no? También se concentran pues en aquellas demandas que el ciudadano requiere, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos mucho espacio para generar valor público porque las brechas sociales son muy amplias. Como ustedes saben, yo acabo de revisar las estadísticas, ya estamos llegando en el ámbito agrario, estamos llegando al 50% de niveles de pobreza debido, o sea, esta situación de pandemia ha empujado la pobreza, ¿no?, hacia arriba. Y a nivel nacional estábamos en promedio en 20%, ahora estamos llegando al 25%, ¿no? O sea, las brechas de infraestructura, las brechas de atención de salud, las brechas educacionales son muy amplias, ¿no? Entonces, el valor público trata de cerrar esas brechas, ¿no? La generación de valor público trata de cerrar esas brechas. Nosotros acá en Madre de Dios acabamos de hacer en esta región, acabamos de hacer un operativo que tiene que ver con el tema de Aprendo en Casa. Acá han enviado, por ejemplo, estas laptops, ¿no?, para que los niños aprendan. Fíjense ustedes que hemos determinado que más del 80% de niños no les sirve esa laptop. Entonces, la brecha de educación sigue en el país, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo generamos valor público? Por ejemplo, si reducimos esa brecha, ¿no?, de atención, de educación a los niños, en este caso, porque están haciendo Aprendo en Casa virtualmente, ¿no? Es decir, si hoy día tenemos 80% de la región, si logramos bajar, digamos, al 20%, sería maravilloso, ¿no? O sea, ganaríamos mucho. Y ese ganar es el valor público, ¿no? Y así podemos hablar de todos los sectores, ¿no? La salud, transporte, conectividad, etcétera, ¿no? Entonces, pero el valor público tiene que ser apreciado por el ciudadano. Si no es apreciado, si el ciudadano no lo siente, por eso es un tema de percepción, ¿no? Tiene que ser apreciado por el ciudadano. Tiene que valorarlo el ciudadano para que sea efectivamente valor público. Y una cosa muy importante en la investigación que he hecho, lo dice el BID, ¿no? El BID menciona que el valor público se debe concentrar en las demandas ciudadanas, o sea, en la demanda que los ciudadanos valoran y perciben como valiosas, ¿no? Y para ello, ¿no?, se deben incluir en los mandatos de las instituciones, ¿no? Eso es muy importante. Eso yo diría fundamental. Porque no solamente es que hay que identificarlas, ¿no? O sea, las brechas no solamente hay que identificarlas, sino también hay que escribirlas, hay que plantearlas, por ejemplo, cambiar la misión de las instituciones, ¿no? Y en eso hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Bien, eso es en cuanto al valor público. Y el valor público también tiene sus dimensiones, ¿no? Está el valor expresado en los servicios, el valor expresado en los resultados y el valor expresado en la confianza. Bien, los dos primeros tienen que ver, o el tema del valor expresado en los servicios, del valor público, tiene que ver con la satisfacción que tiene el usuario, el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hoy día cualquier ciudadano no va a ver que hay generación de valor público en el servicio de salud, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque, digamos, esta pandemia ha desnudado, ¿no?, todas las debilidades que tiene el sector salud, ¿no? Tanto en cualquier lugar del país, ¿no? No hay camas UCI, o sea, bueno, no hay servicio. Entonces, la satisfacción del usuario no se va a dar, ¿no? Igual es en el valor expresado en los resultados, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, puede ser que una región
haga un proyecto de agua potable, pero de repente se termina el proyecto y el ciudadano solamente tiene agua 1 hora, o como en algunos lugares 1 vez por semana. Entonces no hay resultado, ¿no es cierto? O sea, si tú haces un proyecto de agua potable, pues tenemos que medir con resultados las 24 horas del día, todos los días, todas las semanas, todo el año, ¿no? A eso se llama un resultado, ¿no? Y no solamente tener el agua potable, sino también, digamos, que esa agua potable efectivamente sea potable. En algunos lugares hay agua, pero no es potable, ¿no? Bueno, esos son los resultados, ¿no? Y para los resultados hay una medición, ¿no? Que todos los actores, especialmente las familias, deben hacerlo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el valor expresado en la confianza. La confianza está pues en el corazón de la relación entre el ciudadano y el Estado. Y eso es lo que está fallando, ¿no? Esta investigación tiene que ver justamente con eso, porque lo que está fallando grandemente en el Estado es eso, ¿no? Esa relación que hay, o esa mala relación que hay entre el ciudadano y el Estado. Por lo tanto, no hay confianza, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque tiene que ver mucho, ¿no? Digamos así, con la marcha de la población, ¿no? Tal vez yo diría que, por ejemplo, en las últimas elecciones ha pasado algo que nadie preveía, ¿no? Justamente no hay confianza en el Estado, ¿no? No hay confianza en los gobernantes, ¿no? Bien. Entonces, aquí es muy importante porque una falla en la confianza efectivamente puede destruir el valor público. Ya no hablamos de valor público o de generación de valor público. Tal vez estaremos hablando en la destrucción de valor público, ¿no? Y bueno, si hay economistas, ustedes saben, los economistas sabemos que sin confianza no hay estabilidad económica, ¿no? Muy bien. Esas son las dimensiones de valor público. Como dije, me voy a concentrar en el valor expresado en la confianza. Muy bien. Para ello vamos a requerir una herramienta como es la cadena de valor público, ¿no? La cadena de valor público es una herramienta que es muy utilizada justamente para hacer mediciones, visualizar los problemas, visualizar dónde el Estado debe actuar, ¿no? Yo voy a ir de frente digamos, al gráfico para un poco determinar dónde es que debemos trabajar en esta cadena de valor público, ¿no? El sector público normalmente está en las 3 primeras, ¿no? Lo que se hacen compras de insumos, se hacen las actividades y se tiene un producto, ¿no? Un producto que puede ser, por ejemplo, una atención médica, ¿no? Pero lo importante de la cadena de valor es que visibiliza si hay resultados, si hay impacto en la población, porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ética del auditor debe estar muy relacionada justamente a hacer esa verificación, ¿no? O el informe que haga un auditor tiene que estar totalmente relacionado a los resultados y al impacto, no solo al producto, ¿no? Sino si la población efectivamente tiene efectos en la población y si tiene impactos en la población. Ya un poco hablaba yo de que si hay agua potable, por ejemplo, hay un proyecto de agua potable, bueno, eso es un producto, pero si no hay agua todo el día o hay una vez a la semana, entonces no hay un resultado, ¿no? O sea, y menos un impacto en la población. O también, de repente hay agua potable todos los días a toda hora, pero llega contaminada. Entonces, no hay un resultado esperado por la población. Entonces, la cadena de valor es muy importante porque visibiliza, ¿no? Visibiliza, digamos así, toda esta cadena, este proceso, para que el ciudadano podamos nosotros determinar, medir y también hacer nuestras auditorías cuando, digamos así, hacemos nuestros informes, ¿no? Es una de las cosas que está caracterizando, por ejemplo, a la Contraloría en los últimos tiempos, ¿no? O sea, irnos más a los, digamos así, a los servicios de control misional, ¿no? O sea, a dar un resultado a la población y ahí hacer nuestros informes, ¿no? Y esto es muy importante, eso tiene que ver con la ética también, ¿no? Porque esa digamos, la parte de la autonomía de Colbert
sea, si hablamos del Colbert, esa parte de autonomía, de decir, yo soy libre de decidir dónde hago mi informe o dónde focalizo mi servicio. De repente yo digo, focalizo en los productos, pues, ¿no? Eso no está bien, o es una parte, ¿no? Pero no está bien. Entonces yo debería focalizar más, digamos así, mis informes o mis servicios de control en resultados y en los impactos, ¿no? Sería maravilloso que más nos enfoquemos, ¿no? en los impactos, porque allí están los cambios de las condiciones de la población, allí está el bienestar de la población, ¿no? Y si no se realiza, pues la población no va a estar conforme, no generamos valor público. Uno de los temas, por ejemplo, ¿no? que se da en nuestro país es en el tema de la infraestructura, ¿no? El otro día estaba revisando, hay cerca de 6.000 proyectos de inversión que están paralizados en el país, pero desde hace muchos años, ¿no? O sea, eso no llega pues ni a producto, no tiene impacto, no tiene resultado y no es un producto terminado, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera en la población? Bueno, eso se grafica, eso se puede ver en la cadena de valor que estamos mostrando, ¿no? ¿Qué produce eso en la población? Desconfianza, ¿cierto? ¿Generamos valor? No generamos valor, ¿no? O sea, no se cumple la premisa, el eslogan de la Escuela Nacional de Control, ¿no? No hay confianza, no hay generación de valor, ¿no? Muy bien. Yo creo que el gráfico sí nos ha ayudado un poco a expresar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, el convencional de Colbert sirve mucho para, digamos, para poder determinar qué es lo que debemos hacer, ¿no? en nuestra labor, porque la cadena de valor público ahí se expresa lo que el ciudadano se puede visualizar, ¿no? Lo que el ciudadano quisiera. Muy bien. Yo le he agregado a esta investigación el tema de la rendición de cuentas y la respondibilidad. Hay un tema que es nuevo, vamos a decir, seguramente muy pocos habrán escuchado el término de respondibilidad, ¿no? Vamos a ver primero la parte, digamos, de la definición. Primero, rendición de cuentas, ¿no? Que es una obligación, ¿no? O sea, rendir cuentas es una obligación de cualquier persona que recibe un encargo, ¿cierto? Yo recibo un encargo de cuidar niños, yo los cuido y rindo cuentas, ¿no? Yo recibo en el Estado, ¿no? Yo recibo dinero por encargo, 5.000 soles para hacer una actividad y doy cuenta, ¿no? Y doy cuenta obviamente con una buena práctica, es decir, con documentos que estén registrados en SUNAT, por ejemplo, ¿no? Las prácticas. Es una rendición de cuentas, ¿no? Yo soy auditor y tengo también la obligación de, si estoy en comisión, también rendir cuentas. Todos debemos rendir cuentas, ¿no? Y ese descargo que hacemos debe ser totalmente satisfactorio, no debería haber ahí faltantes, por ejemplo, ¿no? Sino más bien es una forma de ejercer la ética, ¿no? De hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y debería ser también en forma, digamos, abierta la rendición de cuentas, ¿no? Muy bien. Normalmente nosotros en la Contraloría ahora hacemos, cada vez que finaliza una gestión, ¿no? Por ejemplo, los alcaldes, nosotros vamos a verificar si efectivamente se ha hecho una rendición de cuentas, ¿no? Al final de su periodo. En nuestro caso hemos encontrado algunas deficiencias, ¿no? Y hemos hecho algunos informes. Bueno, eso es muy importante, que los funcionarios, todos, el auditor, cuando está de comisión, haga su rendición de cuentas, pero también los funcionarios, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es la respondibilidad, ¿no? Que es un término nuevo, que tal vez acá hay que detenernos un poquito a explicar, ¿no? Bueno, este término lo ha estudiado Oxlack el año 2003 y se define como la obligación misma de rendir cuentas. Pero aquí estamos hablando de una rendición voluntaria, ¿no? O sea, es algo que nace de ti. ¿Tiene que ver con la autonomía? Sí, pues, porque yo voluntariamente soy autónomo, ¿no? El otro no rinde cuenta, yo sí rindo. Yo soy autónomo y estamos hablando de Colbert, ¿no? Entonces, yo voluntariamente, ¿no? Asumo esta responsabilidad. Cuando es voluntario ya es respondibilidad, ¿no? Sin necesidad de que medie la intervención de un tercero para que me exija. A mí nadie me exige, yo voy y rindo, yo voy y hago, ¿no? Voluntariamente, ¿no?
Bien, entonces esto obviamente es algo muy importante porque en nuestro país, por ejemplo, pocos rinden cuenta, pocos se sienten obligados y pocos, ¿no? Lo hacen sin una exigencia, sea un mandato o sea una exigencia de la población, ¿no? Pocos lo hacen, ¿no? Y eso justamente es muy importante, porque, o sea, si todos en la sociedad lo hiciéramos sin necesidad que alguien nos obligue, o sin necesidad que esté en un mandato, sino nosotros por propia voluntad lo hiciéramos, bueno, pues nuestro país empezaría a cambiar, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un compromiso moral de responder por los alcances que tiene, por ejemplo, una autoridad, ¿no? En cuanto a su gestión, ¿no? Y tiene un producto o un resultado, ¿no? Y si tiene a cargo, ¿no es cierto?, hacer un proyecto, pues debería hacerlo de propia voluntad, ¿no? O sea, autónomamente, pero voluntariamente también a la vez, ¿no? Y sin que haya una exigencia alguna. Cuando esto se hace, los ciudadanos, por ejemplo, que aportamos, que pagamos nuestros impuestos, si nosotros vemos esas actitudes, nuestra confianza comienza a mejorar, ¿no? Entonces, esto también está relacionado con la confianza. Muy bien. Yo he dado acá en esta primera parte, o ya, primera parte ya como para cerrar el tema y luego comentar, como una pequeña conclusión de los temas que hemos visto, ¿no? Pero después vamos a ver las conclusiones finales. Los niveles de corrupción podrían reducirse si existiera el liderazgo de autoridades y la voluntad de los funcionarios y servidores públicos de aprender a desaprender. ¿Cómo es esto, no? Aprendo a desaprender. Lo que pasa, pues, es que a veces, como vimos en los niveles de Colbert, antes de llegar al postconvencional, de repente tenemos todavía algunos problemas, ¿no? Entonces, si nosotros desaprendemos y luego aprendemos lo bueno, ¿no? Entonces podríamos aprender del postconvencional de Colbert para estar comprometidos con el contrato social y estar comprometidos con la autonomía que debemos tener para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, eso sería un cambio de actitud que fortalece y aplica valores en los derechos fundamentales de las personas y también en la ética, no solamente de una persona, sino con la sociedad en general, ¿no? Entonces, así podríamos actuar con responsabilidad, ¿no? En la rendición de cuentas, es decir, todo lo que nosotros tengamos, ¿no?, como cargo, podríamos hacer la rendición de cuentas voluntariamente. O sea, eso se le llama hacerlo con responsabilidad, ¿no? Así podríamos recuperar, pues, la confianza ciudadana, ¿no? Y lo cual también se podría aplicar en algunas dimensiones de los liderazgos de las autoridades. O sea, esto que se puede aplicar, de hecho, se aplica, ¿no?, en la ética del auditor, también se puede aplicar a los funcionarios públicos, se puede aplicar a un alcalde, a un gobernador regional, o también se puede aplicar a las autoridades nacionales, ¿no? Esto es, en resumen, ¿no? Esto resume esta investigación. O sea, tenemos que hacer un cambio actitudinal. Como ustedes saben, en cualquier enseñanza-aprendizaje hay tres cosas que se aprenden. O sea, un poco esta investigación es un llamado de atención, ¿no? En general, no solamente es un llamado de atención a la sociedad así en forma general, sino también a las familias. También es un llamado de atención a, digamos, a la parte formativa. Y también es un llamado de atención a las autoridades que tienen que ver con el control gubernamental. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el desarrollo del aprendizaje se da en tres niveles, ¿no? O sea, se da en el conocimiento, se da en las habilidades y destrezas, las actitudes. Pero si ustedes ven, los problemas del país están justamente relacionados a las malas actitudes que tiene el ser humano. Por ahí va, o sea, por el tema actitudinal. Entonces, esta parte de la ética del auditor que tiene que ver con el post-convencional de Colbert, exactamente trata de privilegiar, ¿no?, el estudio
¿no? De nuevas actitudes, de nuevos comportamientos, de comportamientos que hagan que la corrupción se reduzca, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es un llamado de atención para estudiar más este tema, porque no está estudiado, digamos, en su verdadera dimensión, y no está insertado, obviamente, como el valor público, no está insertado en los mandatos, ¿no?, del control gubernamental, ¿no? Debería insertarse. Bien, para eso es que se ha desarrollado esta investigación. Bien, finalmente, ¿no?, como conclusiones, podríamos decir que actualmente existe todavía un espacio de trabajo entre el desarrollo moral y el valor público. ¿Para qué? Para mejorar los comportamientos, las actitudes de los auditores. Por ejemplo, ya mencionamos, ¿no?, en la cadena de valor, no solamente ir a los productos, sino también ir a los efectos, a los impactos, porque allí está la generación del valor, y el ciudadano va a percibir mejor los trabajos de control gubernamental si lo hacemos en efectos y impactos de la sociedad. Pero también esto sirve para las autoridades, para los funcionarios públicos, que tienen, digamos así, la responsabilidad de dar este servicio público, ¿no? Y con la cadena de valor, pues nosotros observamos que no se está haciendo, ¿no? Ya mencioné el ejemplo de casi 6.000 obras que están paralizadas en todo el país, ¿no? Muy bien. Otra conclusión podría ser que las dimensiones del postconvencional de Colbert tienen que ver con la utilidad de los derechos fundamentales y la autonomía y ética universal, que es lo que hemos venido conversando, que sirve como herramienta para mejorar el comportamiento de los auditores, de los funcionarios públicos, de las autoridades, ¿no? Su aplicación en general en los funcionarios, servidores públicos, podría devolver la confianza a los agentes económicos si se reducen los niveles de corrupción. Una tercera conclusión podría ser que el valor público está presente en la transformación social, está presente también en las variables estratégicas, está presente en los resultados, está presente en las acciones estratégicas. Yo subrayaría ahí las acciones estratégicas, ¿no? También en el servicio y los procesos y actividades de la cadena de valor público. Es decir, el valor público tiene que estar insertado en cada momento digamos así, del proceso del servicio que se brinda, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros planificamos, debería estar insertado en la misión. Si nosotros planificamos, debería estar en las acciones estratégicas. Si nosotros ejecutamos, debería estar en la ejecución. El valor público es algo que debe estar siempre presente en nuestro pensamiento, en nuestras ideas. Si nosotros vamos a realizar un servicio de control, deberíamos de pensar dónde está el valor público en el informe que vamos a hacer. Debería estar inmerso. Una cuarta conclusión es los funcionarios y servidores públicos que fortalecen sus valores éticos y determinan la utilidad de los derechos fundamentales y el contrato social y su autonomía de su ética universal, deberían, obviamente, si esto es así, o sea, si están en el postconvencional de Colbert, entonces deberían tener una actitud positiva en la rendición de cuentas y en la respondibilidad. Hay que hacerlo para que pueda, digamos, reducirse la corrupción. Y la última tiene que ver con si los funcionarios públicos rinden cuentas con respondibilidad, basado en los derechos fundamentales de las personas y en la ética universal, entonces, o sea, en el postconvencional de Colbert, entonces existiría bajos niveles de corrupción, logrando un compromiso moral de responder por el alcance de los productos o resultados en la cadena de valor que un funcionario público, una autoridad o un auditor, ¿no?, puede hacer, sin que medie exigencia externa alguna. Ahora, tal vez en este tema algunos dirán, pero eso ¿cómo se hace, no? Bueno, ya se ha hecho. Yo diría la respuesta ya se ha hecho, ¿no? Lo que ocurre es que en nuestro país es un tema nuevo, vamos a decir relativamente nuevo. Pero algunos seguramente que me escuchan y han llevado la maestría de control gubernamental han escuchado digamos, a profesores que vienen de Europa y esto lo tratan como algo normal, ¿no? Lo que pasa es que acá en el Perú es lo que hay que aplicar.
y no se aplica, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, sí hay resultados del post-convencional de Colbert en, por ejemplo, los países de Europa, especialmente en los países escandinavos, donde uno puede ver que la corrupción en esos países solamente llega al 15%, y como ustedes saben, en nuestro país las mediciones de corrupción están llegando al 85%, ¿no? Entonces, la idea es esa al final, tener, digamos, mecanismos de cómo reducir la corrupción, de poner en la mesa nuevos elementos como la rendición de cuentas, la responsabilidad, también el post-convencional de Colbert, ¿no? Con el contrato social, con los derechos fundamentales y con la autonomía de decidir lo que uno debe hacer por el bien, ¿no? De los servicios que brinda, digamos, una entidad, o también por las decisiones que toma en la ética del auditor para hacer sus informes de control gubernamental. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Estoy atento a sus preguntas para responderles gustosamente. Gracias. Agradecemos a José Antonio Chilet Manco por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Puede existir reducción de la corrupción sin reducir la práctica de la mentira en la vida diaria de las personas que está acompañada de la convicción de que el fin sí justifica los medios? ¿Respondo uno por uno o al final respondo todas? Puede dar respuesta. Ya. No, obviamente, ¿no? Justamente cuando hablamos del postconvencional de Colbert, estamos hablando de que debemos desaprender para aprender, ¿no? O sea, esas malas prácticas las debemos desaprender. Y eso justamente es lo que yo he observado digamos, ya unos 3 años que estoy haciendo servicios de control en Madre de Dios. Exactamente es lo que menciona, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, existen malas prácticas en los servidores públicos. O sea, ¿cuál vendría a ser la solución ahí? Es desaprender esas malas prácticas para aprender buenas prácticas gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son muy bien, tal vez yo diría que el término más concreto no es la mentira, sino es el robo. Yo creo que hay mucha filosofía en esto. O sea, hay filósofos que hablan y van directamente, en realidad, lo que hacen es robar, ¿no? No es mentir, o sea, mienten, pero al final están robando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo miento o alguien miente en una declaración jurada. No es que están mintiendo, están robando, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, y eso es una mala práctica. Entonces, lo que dice Colbert es que hay que terminar con esa mala práctica, desaprender esa mala práctica para aprender una buena, ¿no? Y ahí hay que trabajar, ¿no? Y ahí hay mucho por hablar, porque no es tan sencillo, solamente eso es lo que hay que hacer, pero cómo hacerlo es más complicado. Por ejemplo, en nuestro país, ya es bastante largo lo que podría hablar, pero solamente como título lo dejo. Por ejemplo, no tenemos implementados las oficinas de control interno que son responsabilidad de las entidades públicas en todo el país, ¿no? Bueno, los que trabajan en la Contraloría saben que estamos haciendo un esfuerzo en mejorar eso, pero los responsables son las entidades, ¿no? Los responsables son los alcaldes, los gobernadores, etcétera, ¿no? Y es un gran problema que tenemos, ¿no? O sea, es difícil desaprender esas malas prácticas para aprender buenas prácticas. Gracias. ¿Qué opinión tiene sobre el principio de responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos? Bueno, en mi experiencia, son pocos los funcionarios públicos, inclusive los auditores, ¿no?, que tienen responsabilidad, ¿no? Normalmente en nuestro país lo que actuamos es con responsabilidad, vamos a decir en el lado de buenas prácticas, ¿no? Si somos responsables, pero no somos respondibles, ¿no? Es un camino todavía que debemos caminar, ¿no? La responsabilidad sí existe, conozco muchas personas responsables, ¿no? Pero no conozco muy pocas personas respondibles, es decir, que rindan cuentas voluntariamente. Son pocos en realidad. Y a esos pocos tal vez en el caminar de mi vida en la administración pública,
en la gestión pública, podría decir que ellos pues compondrían esa reserva moral que tiene el país, ¿no? Porque el país sí tiene una reserva moral, ¿no? O sea, siempre hay que ser positivos porque hay una reserva. Siempre hay personas que quieren hacer bien las cosas. Siempre hay personas honestas en el país, ¿no? Son pocas tal vez, pero hay. Es más, hay estadísticas al respecto, ¿no? O sea, en la corrupción, más o menos, ¿no? un 5% digamos, en el Estado, son totalmente corruptos y no van a dejar la corrupción, ¿no? Y hay más o menos un 80%, 75% más o menos, 75% entran y salen en la corrupción, ¿no? Hacen malas prácticas, buenas prácticas. Pero hay más o menos un 15% en la población que efectivamente, ¿no? Son responsables, ¿no? Son honestos, ¿no? Sí hacen su trabajo. Y algunos siempre me han replicado, en años que vengo diciendo esto, me dicen, no, todo está corrupto, eso es mentira, ¿no? Si todo estuviera corrupto, pues las instituciones no caminarían. Y sí hay instituciones que sí brindan un buen servicio en el país. Yo les voy a decir una nada más que creo que es como buen ejemplo, ¿no? El Banco Central de Reserva. ¿Quién puede decir que el Banco Central de Reserva no ha hecho bien su trabajo en los últimos 20 años? ¿No? Desde el 2001, para ser más específico, ¿no? Ahí hay un buen trabajo que se ha hecho con una metodología que se llama el esquema de metas explícitas, que fue implementada por el doctor Oscar Dancourt y que hasta ahora tenemos estabilidad económica, tenemos estabilidad monetaria, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, no solo eficiencia, ¿no? Porque ha sido eficaz y eficiente, ¿no? Esa acción estratégica, ¿no? Sino también que las personas que lo han hecho con honestidad, ¿no? Y sí tenemos esa reserva moral, ¿no? Entonces yo diría que sí, porque sí hay, digamos, una reserva moral en el país y hay que ser muy entusiastas en que esa reserva moral crezca, ¿no? Gracias. ¿Cómo los dilemas éticos inciden en el proceso de toma de decisiones de los auditores? Eso ocurre todos los días en el país. Efectivamente es como un dilema, ¿no? Es como un nodo desde una toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, para un auditor, como para cualquier ser humano, ¿no? Pero el auditor también es un ser humano. O sea, el auditor lo que normalmente hace, vamos a decir, siendo honesto, pero no respondible o no es lo mejor que pueda hacer, se acomoda, ¿no? Se acomoda a lo que tiene a la mano, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, bueno, un ejemplo sencillo para que todos lo entiendan, ¿no? Un auditor sabe hacer un arqueo de caja, ¿no es cierto? Un auditor sabe hacer un arqueo de caja. Es fácil, pues. Bueno, tiene un formato y lo llena y ya está, ¿no? Entonces yo decido, ¿no? El auditor decide en su ética, dice, yo decido, o sea, su autonomía como Colbert, ¿no? Mi autonomía es, yo hago este arqueo de caja, porque lo vengo haciendo 20 años, no me voy a equivocar, lo hago, ¿no? Ya, la ética ahí donde está el auditor, donde hoy día no se requiere solo que haga un arqueo de caja, pues. Hoy día, por ejemplo, por dar un ejemplo, en la selva, ¿qué se necesita? Que el auditor pues conozca el problema de la tala de árboles, porque es un problema ambiental, es un problema grande. Las CFS pues nos dicen que debemos actuar en el control externo, no en el control interno, ¿no? Que es algo. Entonces la ética del auditor está ahí, ¿no? Digamos que sí, efectivamente, tenemos que trabajar eso, ¿no? Y en eso estamos trabajando, ¿no? Es decir, bueno, sal de tu zona de confort, ¿no? Eso es un poco la ética, ¿no? Sal de tu zona de confort, tú sabes hacer esto, pero aprendamos a hacer otro tipo de control, ¿no? O sea, vayamos más al control externo, vayamos más a los problemas del país, vayamos más al efecto en la cadena de valor, vayamos más al impacto de la cadena de valor, donde el ciudadano pueda ver el trabajo que realiza una FS, ¿no? O la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, ahí está la ética del auditor, ¿no? Yo pienso que este dilema poco a poco se va entendiendo, ¿no? Y yo veo que sí hemos avanzado. O sea, un tema fundamental para mí
desde mi óptica, porque al comienzo había mucha discusión sobre esto, es acerca del acceso a la información y la transparencia que tienen las entidades públicas, ¿no? Y en esto, o tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tema de respondibilidad, ¿no? O sea, la institución, la Contraloría, ¿qué hace hoy día? Publica todos sus informes. Entonces, al publicar todos sus informes, cualquiera puede saber que, por ejemplo, el auditor José Chilet hizo tal informe. Ah, el auditor José Chilet solamente hace arqueo de caja, ¿no? Solamente se dedica a eso, ¿no? O sea, cualquiera puede saberlo, ¿no? Y eso un poco, vamos a decir, que le da fuerza a que esta zona de confort, ¿no? Poco a poco vayamos saliendo, ¿no? Bueno, sobre esto hay mucho por conversar. Tiene que ver, por ejemplo, también hay motivaciones, ¿no? Hay el tema, en tema ético, tiene que ver también con digamos, con los temas de interrelación, ¿no? De una gerencia, bueno, o donde trabaje, ¿no? Un OSI de repente donde trabaje, ¿no? Pero básicamente yo pienso que sí, ¿no? Los auditores están influenciados por su zona de confort, ¿no? Y lo que hoy deberían, pues, como poner una escalera, ¿no? Voy subiendo de peldaño en peldaño, voy aprendiendo más. Lo más bonito en las profesiones, desde mi punto de vista, es ser auditor, ¿no? Porque el auditor nunca deja de aprender, o sea, y esa es la ética que debe tener el auditor, ¿no? Porque el auditor el auditor puede, qué bonito es, ¿no? Hacer, por ejemplo, informes en educación. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, el operativo de las tablets, ¿no? Mañana estamos haciendo el operativo de vacunas en el tema de salud. Pasado mañana estamos en caminos vecinales. ¿Me entienden? O sea, la ética del auditor debería poco a poco, ¿no? Ir en ese camino, ¿no? En el camino de salir, de mirar, de no solo mirar hacia adentro de las instituciones, sino mirar más a la sociedad, hacia afuera, ¿no? Hacia el ciudadano en la cadena de valor. Muchas gracias. ¿Cuál sería la relación entre integridad y el modelo postconvencional? No, tiene mucha relación, muchas gracias. Esa es una magnífica pregunta, ¿no? Exactamente, el post-convencional de Colbert, o sea, si tú llegas al post-convencional de Colbert y haces un checklist de lo que debes hacer en el contrato social, es decir, haces tus deberes, tus obligaciones, y llegas a la autonomía libremente, ¿no? Llegas a tomar decisiones libres, buenas decisiones honestas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el auditor, como les digo, ¿no? Ir en ese camino, ¿no? De ir más en la cadena de valor a los efectos, a los impactos, y así generar confianza, generar valor en el valor público, ¿no? Y generar confianza en el ciudadano, ahí estamos hablando, pues, de ya de integridad, ¿no? O sea, tiene una estrecha relación y la pregunta es magnífica, ¿no? Tal vez me faltó cerrar, digamos, el círculo, diciendo que por ahí está la integridad, ¿no? Por el lado de un buen comportamiento de un auditor está la integridad. Pero no solamente del auditor, ¿no? Porque es un ser humano, finalmente lo puede hacer un servidor público, un alcalde, ojalá un alcalde o un gobernador, ¿no? O un ministro, ¿no? Gracias. ¿Qué marco de referencia utilizar para solucionar los dilemas éticos que se presentan con mayor frecuencia? Bueno, en realidad hay muchas formas, ¿no? O sea, yo tendría que ver, hay diferentes dimensiones. Pero yo creo que como está organizado, por ejemplo, la Contraloría, es interesante porque la Contraloría tiene, en cada región tiene, vamos, un liderazgo, ¿no? Entonces, muy importante que haya efectivamente, que ese liderazgo sea motivacional, que motive, ¿no? Que sea dinámico, ¿no? Que no sea estático. Y que ponga, pues, el líder va poniendo, ¿no? Va motivando a sus auditores para que efectivamente su ética vaya también a la par, ¿no? Con la modernización o con la que la institución está buscando, ¿no? Por ejemplo, actualmente sabemos que en la Contraloría tenemos una meta, por ejemplo, de realizar auditoría de desempeño, ¿no? Por ejemplo, la ética de un auditor dice, no, yo estoy en mi zona de confort
yo desde hace 2 años hago auditorías de cumplimiento y ahora hago, digamos, servicio de control específico. Y ya aprendí a hacer control concurrente, porque ya tengo ya todo ese know-how, ¿no? Entonces, pero hacia donde va, digamos, el efecto y el impacto de nuestra FS es pues hacer auditoría de desempeño, porque con ellas vamos a tratar de mejorar este tema, ¿no? O sea, vamos a ir a una mejora, digamos, de un servicio o de un problema público que existe, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el liderazgo, la motivación, ¿no? Porque va a haber, necesitamos, ¿no? Auditores que también vayan hacia la auditoría de desempeño. Entonces, un factor importante podría ser lo que estoy mencionando, ¿no? El liderazgo gerencial en cada una de las regiones, ¿no? Porque esto va a llevar a que nuestra FS pueda, digamos, contribuir, ¿no? Mejor a la generación de valor público. Gracias. ¿Qué exigencias deben implementarse en la administración pública para promover eficientemente la actitud ética? Disculpa, no te capté la primera parte. ¿Me puedes repetir? Claro. ¿Qué exigencias deben implementarse en la administración pública para promover eficientemente la actitud Muy bien, ética? ahí estamos en el cómo, ¿no? Hay varias cosas por hablar ahí, ¿no? Tenemos muchas deficiencias, ¿no? Muchas deficiencias justamente para hacer el cómo. Pero sí, podemos empezar. Una de ellas, lo dije en la exposición, ¿no? Una gran deficiencia que tenemos es que las autoridades, ¿no? Sobre todo las autoridades locales, no implementan su sistema, no hay implementación del sistema de control interno, ¿no? Y en eso estamos justamente trabajando, especialmente en las gerencias regionales, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque si no tenemos un sistema implementado de control interno, entonces no hay forma, ¿no? No hay una estructura, ¿no? Como para poder trabajar estos temas. Ya, eso es por un lado, porque eso es bastante significativo, ¿no? Y les digo que es un tema crucial justamente en la corrupción de nuestro país, ¿no? Pero, adicionalmente a eso, lo que digamos, el Estado debería hacer es trabajar justamente con este tema de servir, ¿no? De implementar, ¿no? O sea, aquí hay un tema de implementación. ¿Por qué? Porque servir tiene una escuela, ¿no? Y la Escuela Nacional, ¿no? de Administración Pública no está haciendo por este trabajo, ¿no? De implementar, por ejemplo, el post convencional de Colbert. O sea, ¿cómo la persona va a desaprender sus malas prácticas para aprender buenas prácticas si eso no le enseñan, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Peor si no hay liderazgo en cada entidad, ¿no? O sea, por algún lado tenemos que empezar. Eso justamente es mi llamada de atención, ¿no? De que hay cosas en el post convencional de Colbert que debemos hacer y no se están haciendo, y no hay, digamos, visos de que suceda, ¿no? O siquiera hay un proyecto, ¿no? Para hacerlo. Pero eso es lo principal, ¿no? O sea, lo principal es que se reduzca la corrupción, pero no se toman esas medidas, ¿no? Y así podríamos hablar de otras medidas, tal vez también en la Escuela Nacional de Control, ¿no? Hacer más debates acerca de este tema, ¿no? Como, bueno, se están haciendo a nivel internacional, pero también el debate, digamos, en la misma escuela es una propuesta también, ¿no? Gracias. En un contexto positivo, ¿cómo las etapas de Colbert pueden contribuir a elevar el nivel ético del auditor? Muchísimo, ¿no? Porque el auditor, si está, por ejemplo, en el 5.º nivel que tiene que ver con el contrato social, si llega a ese nivel, ¿no? De tomar conciencia de sus derechos, de los derechos que tiene, pero también de las obligaciones que tiene con la sociedad, entonces ahí, por eso les puse el gráfico de la cadena de valor, ¿no? O sea, si logra eso, entonces se va a dedicar digamos, a hacer sus servicios de control
no solamente en los productos de la cadena de valor, sino también en los efectos y los impactos. Y ahí está la generación de valor, ¿no? Eso es lo importante, o sea, esa es la relación que existe, ¿no? Entonces, y no dejar que pase, ¿no? Y no dejar que pase. Yo les mencioné el ejemplo de las 6.000, estos 6.000 proyectos que están truncos, ¿no? La Contraloría ha hecho un esfuerzo, ¿no? De identificarlos y de digamos, de tratar de, digamos, como auditores, ¿no? De decir, bueno, aquí el Estado ha invertido y acá hay un perjuicio, pues, ¿no? Porque no se han realizado las obras, ¿no? Bueno, sin embargo, no solamente tiene que ver, pues, con la ética del auditor, ¿no? Sino también tiene que ver con, digamos así, con las normas, con los mandatos, ¿no? Gracias. Finalmente, ¿cómo promover que los funcionarios refuercen esos valores éticos? Sí, eso le corresponde, como les dije, a Servir, ¿no? Servir tiene una escuela y allí, pues, debería haber, a propósito de esta investigación que he hecho, está publicada justamente en la revista Saber Servir. Y justamente lo hice porque es una debilidad que tiene, pues, el Servir, ¿no? Digamos así, que los funcionarios y servidores públicos en todo el país, pues hay que tener claro una cosa, miren, ¿ah? Yo diría así, ¿no? Que en nuestro país, como ustedes saben, tiene tres niveles, ¿no? De gobierno, ¿no? Tiene el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? En realidad, cuando nosotros miramos el gobierno nacional, normalmente en general en control gubernamental, ellos tienen, vamos a decir, como que la cosa ya armada, ¿no? Ya estructurada, ¿no? Tienen el control, es más fácil trabajar con ellos porque sí existen mandatos, sí existen directivas, ¿no? Se puede hacer el control más ordenadamente, ¿no? Pero lo que hay que entender bien es que los gobiernos regionales y especialmente los gobiernos locales no tienen las cosas estructuradas, ¿no? Y ese es un gran problema que tenemos cuando, por ejemplo, hacemos una auditoría. Pero miren, si las cosas están así, entonces, cuando me preguntan, ¿qué se debe hacer, no? ¿Qué se debe hacer? Pues estructurarlo, ¿no? Estructurar. Y yo creo que debe haber un gran cambio en Servir, específicamente en la Escuela Nacional de Administración Pública, porque justamente donde más, digamos, donde está el problema es en las regiones, y donde el problema es más grave aún es en los gobiernos locales, en las municipalidades. Pero si ustedes ven los programas que saca Servir, bueno, saca pocos cursos o pocos talleres o poco se habla, ¿no? Del tema de la ética. Y si se habla en Lima, ¿no? O sea, a nivel donde vamos a decir que sí se tiene el mandato, sí se tiene directivas, ¿no? Y donde no hay, en realidad, pues, no se trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues, invertir la cosa, ¿no? O sea, llevar a Servir o a la escuela, en este caso a la Escuela Nacional de Administración Pública, hacer un gran esfuerzo, ¿no? Para, digamos, que los funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales conozcan el tema y pues trabajar con ellos lo que hablaba, ¿no? Desaprender las malas prácticas para aprender las buenas prácticas. Muchas gracias. Queremos agradecer a José Antonio Chilet Manco y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Los invitamos el día de mañana, jueves 22, a las 7 de la noche, a participar de la conferencia magistral Interpretando la larga historia de la corrupción en el Perú, siglos XVI al XXI.
que estará a cargo del ponente Eduardo Luciano Torres Arancibia, doctor en Historia con mención en Estudios Andinos. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.